Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de miércoles de transmisión con el hermano Gustavo. Vaya, hoy es una nueva emisión con un nuevo tema y un tema muy interesante, sobre todo porque partimos con la frase de solo hay un Dios, solo hay que alabar a un Dios. Es una frase un poquito personal, pero sin duda alguna es una introducción muy amplia a lo que es el tema de hoy, el cual es los peligros de la adulación. ¿Qué es adular? ¿Cómo funciona? ¿En qué aplica? ¿En qué no aplica? Yo estaré adulando. Ahora sí que son muchas las preguntas que pueden hacerte al inicio de este podcast, al inicio de esta transmisión, que sin duda alguna para eso está el hermano Gustavo, para explicarte qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, en qué nos estamos equivocando, en qué estamos fallando, en qué sí vamos por el camino correcto, en qué momentos sí estamos siguiendo la palabra de Dios, en qué momentos sí estamos siguiendo la voluntad de Dios y en qué momento no la estamos siguiendo. Ahora sí que este término incluso hasta para mí era un término desconocido. Puede que para ti sea un término desconocido y por eso mismo, por esa misma razón, tú debes de quedarte y llenarte de estas bendiciones, de esta sabiduría, de este conocimiento que mediante el hermano Gustavo está Dios haciéndonos llegar este bonito mensaje, esta bonita reflexión y este bonito conocimiento, porque al final de cuentas estamos aprendiendo algo nuevo y algo muy padre. Entonces, sin más que decir, recuerda darnos tu like en las redes sociales, compartir este video, este audio, que a muchas personas más también les puedes ayudar, y comentar antes de iniciar el podcast que siempre nos estamos basando sobre la doctrina cristiana, para que no haya haber alguna duda, alguna confusión, y sobre todo si llegas a escuchar alguna lectura, es siempre basándonos en la doctrina cristiana. Y bueno, sin más por el momento, sin más por agregar, le dejamos este espacio al hermano Gustavo. Adelante, Gus. Pues mis hermanos, mis amigos, los peligros de la adulación. Y para empezar, quiero empezar como cada semana con lo que viene siendo el significado de la palabra adulación. El significado de la palabra adulación, la palabra adular viene del verbo latino adulari, que significa alabanza exagerada e interesada. Ojo a esta palabra, es lo que hace la diferencia. Es una línea muy delicada entre lo que es la honra y la adulación. O sea, es algo muy parecido, mis hermanos, mis amigos, solo que la honra pues tiene cuestiones justas y la adulación encierra o esconde una, vamos a decir, una extraña intención. Por ejemplo, la adulación tiene una extraña motivación egoísta, porque quien adula pretende obtener la aprobación o la preferencia del adulado o de quien adula. Vuelvo y repito, esto es algo que yo escribo, ¿verdad? Pero siempre pidiendo la inspiración a Dios, pero también tomando, vamos a decir, guianza de la misma escritura de la palabra. Y esto que Dios me dio, la adulación tiene una extraña motivación egoísta, porque quien adula pretende obtener la aprobación o la preferencia de quien adula. Amén. Y bueno, mientras se conectan algunas otras personas, quiero hacer una pequeña oración para poner en las manos de nuestro Dios esta emisión, este programa, y que sea el Espíritu Santo quien hable a los oyentes,
a su iglesia, a sus hijos y a todos aquellos a quien el Señor le plazca hablarles. Amado Jesús, te damos gracias en este momento, Señor, por este privilegio, por esta bendición que nos has dado de una vez más estar aquí, Señor, reunidos como cada semana, para darte la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, como solo tú lo mereces. Señor, ponemos en tus manos esta emisión, pongo en tus manos a los oyentes, tanto a tus hijos, Señor, que ya son parte de tu iglesia, de tu evangelio, como todos aquellos a los que tú has de añadir, Señor, a los que tú has de agregar a este glorioso evangelio. Te pido que toques sus vidas, que toques sus corazones, que les bendigas de una manera poderosa, de una manera especial, Señor. Que fluya la unción y el poder de tu Espíritu, Señor, a través del mensaje. La palabra que por fe, Señor, tú ya me has dado, ya me has mostrado, que pueda fluir y que pueda ser una obra, Señor, en la vida de los oyentes. En el nombre de Jesús, quita todo estorbo, quita toda oposición y permite que tu siervo, Señor, con libertad, con total y absoluta libertad, pueda exponer el mensaje y pueda hablar, Señor, a cientos y cientos, Señor, que tú hayas escogido, Padre, en el nombre de Jesús, para que sean edificados en sus corazones, en sus mentes, que les des el entendimiento, Señor, y la sabiduría para recibir esta palabra con fe y poderla aplicar en sus vidas de la manera correcta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, queda bendecida esta misión desde el principio hasta el fin, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, mis hermanos, mis amigos, pues la adulación tiene una extraña motivación egoísta, porque quien adula pretende obtener la aprobación o la preferencia de quien adula o del adulado. Además, la adulación, para quien no lo sepa, es parte de la idolatría. Por eso el Señor Jesús la prohíbe. Como les decía, es muy parecida a la honra. Pero la honra es con una actitud o con una intención justa, correcta, sin exageraciones y sin ningún interés o ninguna motivación oculta. Entonces, hoy vamos a aprender por qué es que Dios prohíbe la adulación. Y tengo dos ejemplos de dos grandes personajes en la Biblia. El que les puse primeramente, el rey David, pero también el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé. Pero vamos a comenzar primeramente con que Dios prohíbe o tiene prohibida la adulación en sus iglesias. Vuelvo y repito, prohibida la adulación en las iglesias del Señor Jesucristo. Ahora, evitar la adulación es responsabilidad de dos, tanto del adulador como del adulado. O sea, responsabilidad de dos. Como les enseñé la semana pasada o antepasada, que el evangelio es de dos, del exponente y del oyente. Ahora Dios me volvió a instruir y me volvió de una manera a ministrar usando ese mismo concepto. Y me decía el Señor apenas el día de ayer, la adulación es responsabilidad de dos, del adulador y del adulado. O sea, uno de los dos tiene que conocer esto. Uno de los dos tiene que saber esto que está escrito en la palabra de Dios. Esto que Dios dejó en las escrituras. Tanto el que esté acostumbrado o el que comete el error de adular, como el que recibe la adulación, dentro de las iglesias debe de conocer esto que el Señor va a traer a continuación a través de esta emisión. Y los quiero llevar rápidamente al libro de Proverbios.
que dicho de paso fue escrito por uno de los hombres más sabios que ha pisado el planeta. Y me refiero al rey Salomón. O por lo menos la mayoría del libro lo escribió Salomón. Vuelvo y repito, uno de los hombres más sabios que ha pisado el planeta fue quien dejó estas instrucciones de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, para beneficio de la iglesia del siglo XXI, para beneficio de la iglesia de los siglos venideros, pero de la iglesia presente. Lo que nos corresponde a nosotros primeramente y después a los que vengan después de nosotros. Proverbios capítulo 29, versículo 5, en el nombre de Jesús. El hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. Vea, el hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. Y cabe mencionar, mis hermanos, que es bien importante el que nosotros sepamos leer la escritura, distribuirla con sus comas, con sus puntos, con sus acentos, porque eso hace la diferencia también en muchas ocasiones. Cuando no lo hacemos de esa manera, a veces lo leemos y no le entendemos porque no tiene el significado verdadero, porque pensamos que dice otra cosa. Por eso es importante, el Señor dijo, ni una tilde ni una jota pasará. O sea, todo es importante. Y aquí dice claramente, el hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. Si lo dijera corrido, el hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos, no se entiende. Entonces hay que deletrearlo. Hay que deletrearlo para poder entenderlo, poder conocer o recibir la revelación del Espíritu que nos dé un mayor entendimiento. El hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. O sea, el peligro de esos aduladores. Ahora, en Proverbios capítulo 26, versículo 28, nos sigue hablando la palabra de Dios. La boca aduladora hace resbalar. ¿Ve? La boca aduladora hace resbalar. Y eso está ahí, mis hermanos, mis amigos, en el libro de Proverbios. Abrimos la Biblia todos los días y ahí está. Ahí está ese tesoro. Ahí está esa voluntad de Dios que muchas de las veces ignoramos porque no escudriñamos la palabra, porque no leemos la Biblia. Pero ahí está. Ahí está. La boca aduladora hace resbalar. Y sigue hablando el escritor de Proverbios, de parte de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 23, en el nombre de Jesús. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que adula con su lengua. Mis hermanos, mis amigos, en base a todo esto tenemos que darnos cuenta que hay un peligro. Hay un peligro. El estar practicando tal falta, tal pecado. Y se está cometiendo mucho en la mayoría de las iglesias. Mire, mi hermano, usted no necesita adular a quien respeta. Usted no necesita adular a su pastor en la iglesia, a algún líder espiritual, porque en lugar de hacerle un bien, usted le hace un mal. Y si el adulado no tiene la capacidad de entender
ese peligro por el cual puede atravesar o por el cual puede pasar, porque dicho de paso, no tiene la sabiduría de Dios, esa persona puede resbalar y puede caer. Esa persona puede acostumbrarse a recibir la adulación. Muchas de las veces empiezan primero, no, mi hermano, la gloria sea para el Señor. Está bien. Pero después el adulador sigue y sigue y sigue, y llega el momento en que el adulado ya no dice nada. El adulado ya no dice nada, ya no se cuida, ya no se protege, ahora lo recibe, y ahí es donde empieza el problema. Porque viene la altivez, viene la vanagloria, viene la exaltación desmedida, que no viene de parte de Dios. Entonces, el que adula debe de conocer esto y debe de sentir temor delante de Dios y de su palabra al estar cometiendo ese pecado, al estar cometiendo esa falta. Y mis hermanos, mis amigos, yo vengo a decirles de parte de Dios, de Jesús de Nazaret, que si Dios está trayendo este tipo de mensajes es porque tanto ama al adulador como al que adula. Y Dios no puede quedarse tranquilo o callado sin hacérselo saber. Por amor es que Dios nos hace saber los peligros a los cuales nos enfrentamos por nuestra propia lengua, por nuestra propia boca, por nuestras propias palabras. Pero por amor Dios es que nos habla a tiempo. Por amor es que Dios nos avisa. Porque nos ama. Amén. Porque nos ama. Y el amor de Dios está por encima de todo. Por encima de ese pecado, de esa falta, está el amor de Dios que quiere corregir. Amén. Bueno, vea, usted se está dando cuenta que no es algo del ruiseñor, no es algo de Javier Gustavo, es la palabra de Dios. El hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. La boca aduladora hace resbalar. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lo adula con su lengua. Porque no hay sabiduría. No hay sabiduría. Por eso cuando alguien nos reprenda, ya sea el Espíritu Santo directamente a nuestro espíritu, o otro siervo de Dios que Dios envíe a reprendernos, a exhortarnos, preferible mejor recibir la exhortación o la reprensión que la adulación, porque la adulación es parte de la hipocresía y parte de la ignorancia y parte de la idolatría. Vea, Salmos capítulo 12 versículo 3. Ay, Señor, esta palabra espero y cree o provoque un temor reverente delante de tu Dios, delante de nuestro Dios y a su palabra. El Señor destruirá todos los labios aduladores y la lengua que habla jactanciosamente. Eso está ahí, mis hermanos. Yo sé que los que dicen que Dios es amor y que Dios no castiga y que Dios no disciplina, no quieren ver esto. Pero ahí está. Y es para todos en general, dice el Señor. El Señor destruirá todos los labios aduladores y la lengua que habla jactanciosamente. Es palabra de Dios. Y debe de provocar un temor reverente en nosotros, sus redimidos. Y no solamente nosotros,
los que ya formamos parte de la iglesia, también los que estén fuera del evangelio, los que estén fuera de la iglesia de Cristo, la iglesia que va a ser arrebatada. Todos, dice el Señor en general, debemos de temer ante esta su palabra y procurar corregir nuestras vidas si es que estamos cometiendo el pecado de estar siendo aduladores o estar siendo adulados. Que esta palabra nos haga temer, que esta palabra nos haga temblar, que esta palabra nos haga reflexionar en el nombre de Jesús, para su honra y su gloria. Porque por amor es que Dios nos dejó esa palabra, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Jeremías dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal. También la palabra del Señor dice: una cosa es conocida o una cosa es verdadera, que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron su mal. Por eso es que digo, las palabras de nuestra boca, nuestra lengua, muchas de las veces es culpable de que nosotros o de quien cometa tales faltas, tales pecados, se encuentre en una condición o en una posición no favorable delante de Dios. Aunque aquí en la tierra tenga el favor de los hombres, pero delante de Dios no tiene el favor. Y entre más conozcamos palabra, entre más sepamos Biblia, y entre más la apliquemos y la practiquemos, en mejor estado y en mejor posición espiritual nos vamos a encontrar delante del Creador de todas las cosas, delante de Jesús de Nazaret. La voluntad de Él es que cuando escuchemos este tipo de mensajes que no te van a hacer brincar de gusto, que no te van a hacer saltar, que no te van a hacer regocijarte, pero que pongas atención, que abras tus oídos espirituales, que abras tu corazón verdaderamente, para que la palabra caiga en tu buena tierra y para que la palabra te llegue con fe y que termine dando buenos frutos, frutos dignos de arrepentimiento, dignos de justicia. O sea, no importa que este tipo de mensajes no te haga pegar de brincos y que no te haga regocijarte y que no estés diciendo aleluya cada rato. Mejor que pongas atención, como dice el Señor. Cuando llegas a la casa de Dios, dice Isaías, preferible mejor que estés con tu oído atento y que no estés ofreciendo los sacrificios de los necios. ¿A qué se refiere el Señor? A estar gritando, a no estar poniendo atención a la palabra, porque estás gritando, sí, amén, aleluya, sí, gloria a Dios, sí, Señor, háblanos, sí, Señor, y no estás poniendo atención porque tu oído no está atento a la palabra, dice el Señor. Es lo que dice Dios. Cuando llegues a la casa de Dios, mejor pon atención y pon tu oído atento para que oigas la voz de tu Dios. Y no que estés gritando y que estés... Porque cuando sales ya no te acuerdas ni siquiera lo que te habló el Señor. Y muchas de las veces eso pasa por el tipo de mensajes también que se predican en las iglesias. O sea, se necesitan mensajes que te redargullan, mensajes que te partan el alma, mensajes que te lleguen hasta lo más profundo de tu alma, de tu corazón, de tu ser, que te hagan temblar, que te hagan temer ante su palabra. Es lo que necesita la iglesia del Señor. Ese tipo de mensajes, dice el Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret. Vea, el Señor destruirá todos los labios aduladores y la lengua que habla jactanciosamente. Por eso es que
Toda la honra y toda la gloria sea para Jesús. Y conformémonos, mis hermanos, nosotros los predicadores, con solamente abrir la boca y hablar lo que dice la Biblia, y no lo que nosotros pensamos, o no lo que otros dijeron, no. El mejor predicador que tienes en tu vida es el Espíritu Santo. Y en su palabra encuentra su testimonio. De ahí podemos sacar todas las verdades que necesitas, las verdades que necesitamos, las verdades que necesita la iglesia. De aquí las podemos sacar. No necesitamos, dice el Señor, traer de otros lados. La iglesia no necesita estrategias del mundo. La iglesia no necesita sabiduría del mundo, porque es una sabiduría diabólica. David, el rey David, fue uno de los que nos dejó una historia acerca de esto. David fue adulado por algunas mujeres y esto provocó los celos del rey Saúl. Fue lo que les puse, el audio. Nada más que algunos de ustedes a lo mejor no lo escucharon porque ya se conectaron un poquito tarde, pero ahí va a quedar en la emisión para que ustedes lo puedan ver completamente. O vayan a la escritura. Primera de Samuel capítulo 18. Escúchenlo completo. Vea, hasta un canto hay que de alguna manera honra o de alguna manera le da estadía o le da permanencia a esa adulación. Por eso es que cuando uno escribe un canto debe de tener mucho cuidado, porque mucha gente lo va a cantar y mucha gente lo canta en las iglesias. Que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esa adulación de algunas mujeres o de esas mujeres que trajeron a la vida del rey David provocó en Saúl un celo muy fuerte. Y ese celo, dice la Biblia, que lo llevó a no volver a ver a David con buenos ojos. O sea, antes de ese canto, antes de esa adulación que las mujeres llevaron a cabo, Saúl trataba muy bien a David. Incluso Saúl hasta le había abierto las puertas de su palacio o de la casa real para que David fuera a vivir con él. Ahí lo podemos ver en el capítulo 18 del versículo 1 en adelante. Ahí dice la escritura, vea. Primera de Samuel capítulo 18 versículo 2. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. O sea, Saúl de alguna manera, por agradecimiento a lo que David había hecho para él y para el pueblo, para la gloria de Dios, matar al filisteo. Había una batalla entre los filisteos y el pueblo de Israel, y había un filisteo llamado Goliat que tenía amedrentado por mucho tiempo a Saúl y a todo su ejército. Y Dios se valió de David para terminar con ese problema y librar a su pueblo. Y Saúl estaba agradecido por lo que David había logrado cuando estaban en el campo de batalla, hasta el punto de que no lo dejó ir a casa, no lo dejó volver con Isaí, sino que le abrió las puertas de la casa real o de su palacio. Pero el problema fue, vea, se los voy a seguir leyendo. Capítulo
18, versículo 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. O sea, Jonatán sintió algo muy especial en el espíritu con David. De parte de Dios. Era el plan de Dios que ellos se unieran, que unieran fuerzas, que se juntaran, que se valoraran, que se respetaran, que se amaran y que anduvieran juntos. Y Jonatán le empieza a compartir a David de lo que él tenía. David era un joven pobre de la casa de Isaí, un pastorcillo de ovejas o que cuidaba animales. ¿Qué ropa tan fina o elegante podría tener él? ¿O qué armas podría tener? Pero aquí Jonatán, al ser usado por Dios para brindarle su apoyo, su ayuda, su buen recibimiento a David, le empieza a compartir de las cosas que él tenía. Me imagino que de lo mejor era el hijo del rey. Y en el versículo 5 dice que y salía David donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y por eso Saúl lo puso sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. O sea, hasta ahí todo estaba bien con David. Hasta ahí todo estaba bien con David y Saúl. El problema vino después, por causa de la adulación. Los peligros de la adulación, mis hermanos, mis amigos. Vean. Verso 6. Acordémonos que estamos en Primera de Samuel, capítulo 18, del 1 al 9. Verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, ¿quién? Saúl, David y sus hermanos y todo el ejército. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, a Goliat, salieron las mujeres. Perdónenme, hermanas. Perdónenme. Pero vean lo que provocaron estas mujeres con su adulación. Y cualquiera podría decir que me esté escuchando o que me vaya a escuchar: hermano, pero es que toda la palabra es inspirada por Dios y todo es útil, sí. Pero no todo lo que hay en la Biblia, no todo resultó siempre ser bueno. Claro que hasta lo malo nos ayuda, porque es un conocimiento y es una sabiduría de poder elegir lo bueno y desechar lo malo. Hubo personajes en la Biblia que hicieron lo malo y que Dios inspiró a los escritores. Eso es verdad. Pero está ahí para que nosotros tomemos nuestra decisión y escojamos. El Señor dijo por allá en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia: he aquí, yo he puesto 2 caminos delante de ti o de ustedes. Escojan, el camino del bien y el camino del mal. Escojan el camino del bien para que les vaya bien. Amén. Entonces, tanto el mal como el bien existen en la Biblia. Personajes que hicieron el bien y personajes que terminaron haciendo el mal. Y está para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje. Entonces, estas mujeres hicieron mal. Estas mujeres cometieron un error y cometieron un pecado, el pecado de la adulación. Ahora sabemos por qué Dios la prohíbe. Y vea lo que dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel. O sea, no eran 2 o 3, eran todas las mujeres, las mujeres de todas las ciudades de Israel, dice la Biblia, la palabra de Dios, cantando y danzando, haciendo algo bueno, haciendo algo correcto.
Pero no siempre lo bueno que uno haga o lo correcto que uno haga es la voluntad de Dios. Eso lo tenemos que saber y lo tenemos que tener claro. Ellas estaban haciendo algo bueno, algo correcto, cantando y danzando. Como cualquier ministro de alabanza en la iglesia, cualquier cantante o cualquiera cantante hablando de mujer. Sin embargo, no es suficiente. Ellas estaban haciendo algo bueno, algo correcto, pero que no era la voluntad de Dios. Porque en su cantar cometieron esa falta. En su cantar hay adulación y un menosprecio, una traición. Porque dice, vea, lo que dice más adelante: cantando y danzando para recibir al rey Saúl. ¿Ve? Allí hubo traición. Es que la adulación acarrea muchas cosas, mis hermanos. La adulación puede traer varias faltas en una misma. ¿Ve? La costumbre era venerar, dar honra o honor al rey. Incluso dice que esa era la intención, porque a eso salieron, a recibir al rey Saúl. Pero cuando ya los tienen de frente, adulan a David delante de Saúl. ¿Ve? Y dice: para recibir al rey Saúl con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos musicales. Una alabanza, un grupo de alabanza, por decirlo así. Instrumentos musicales, cánticos de alegría, o sea, cánticos como lo que sería hoy, no de adoración, sino de avivamiento. Tocando instrumentos musicales con pandero, danzando. Y cantaban las mujeres, dice el verso 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Era una verdad, sí. Pero esa verdad se convirtió en una adulación. En este caso, a David, quien todavía no era el rey. O sea, fuera de tiempo. Si la ocasión era recibir al rey, lo más correcto era que el rey, aunque no, bueno, no es correcto, pero lo más lógico es que quien fuera adulado sería el rey y no David. O sea, aquí hubo una adulación incorrecta y fuera de tiempo. Se supone que a quien iban a recibir era al rey Saúl. Ahí lo dice la Biblia, lo dice claramente. Y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos musicales. Hasta ahí todo estaba bien. Me imagino el regocijo de la gente. Me imagino el ambiente que se movía ahí. El rey Saúl, de alguna manera, pues se sintió en ese momento honrado, privilegiado. El problema fue lo que cantaban las mujeres, la adulación por medio de ese cántico. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y vean el resultado de esa adulación. Saúl no fue lo suficiente sabio ni lo suficiente maduro para enfrentar esa situación y poder superarla. Por eso es lo que yo digo, mis hermanos. Si hoy día los dirigentes de las iglesias no son lo suficientes sabios, prudentes, temerosos de Dios,
con revelación del Espíritu, van a recibir la adulación y va a terminar por dañar su testimonio, por dañar su ministerio, por dañar su vida espiritual. Pues Saúl no tuvo la capacidad, la madurez ni la sabiduría para enfrentar esa situación y poder superarla. Porque vea lo que dice, en el versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Fueron las palabras de Saúl, molesto. Y lo peor de todo, vea lo que dice el verso 9. Las consecuencias de la adulación de esas mujeres. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos jamás a David. O sea, todo pintaba bien. Todo estaba perfecto. Saúl estaba agradecido con David porque los había librado del filisteo más temido, en este caso de Goliat, y buscaba la manera de gratificarlo. Le abrió las puertas de su palacio, de la casa real. Le dijo: no vas a volver más a la casa de tu padre, te quedarás con nosotros. Hasta ahí todo marchaba perfectamente, hasta ahí todo estaba bien entre David y Saúl. Aun cuando todavía lo reciben con pandero y danza, con cánticos, con instrumentos de música, con un grupo de alabanza. Recordemos que en esos tiempos los grupos eran numerosos, eran grandes, eran de cientos de músicos. Imagínense el algarabío, imagínense lo que se movía ahí. Un mar de emociones, regocijo, ánimo, hasta que las mujeres cometieron esa falta. Y perdónenme, mis hermanas, perdónenme, pero es la Biblia. Hasta que las mujeres cometieron esa falta, que hoy día incluso hasta los grupos musicales de hoy día, me refiero a los ministerios de alabanza, siguen cantando ese tema, siguen cantando ese canto en la mayoría de las iglesias. Y la gente se regocija, la gente se emociona, pero no ponen atención a las palabras. Oh, mi hermano, yo soy músico, yo soy levita, por decirlo así, o representante del levita del Antiguo Testamento. Yo estuve por como 14 o 15 años tocando en el ministerio de la iglesia donde yo me congrego, y nadie me puede dejar mentir. Los que me conocen saben. Llegó un tiempo en que teníamos hasta 5 o 6 servicios el día domingo, cuando yo no trabajaba los domingos. Y por la gracia de Dios tengo la virtud de tocar muy bien los instrumentos que yo toco, para la gloria de Dios. Es un talento que Dios me dio, un don que Dios me dio para ministrar. Y curiosamente, algunas agrupaciones a veces no estaban completos y me pedían apoyo. Y yo, ni tardo ni perezoso, siempre con la mejor disposición, les ayudaba. Y nadie me puede tachar de mentiroso. Cualquiera que me escuche de mi iglesia sabe que estoy hablando verdad. Y Dios también lo sabe. Entonces, yo soy bien cuidadoso con la letra. Hay canciones o hay cantos que se cantan en la iglesia que, lejos de honrar a Dios, lo deshonran. Hay un canto muy conocido, mis hermanos, y usted se va a sorprender. Tiene millones de views en YouTube, tanto los originales que la inventaron o que la crearon o a quien Dios inspiró, tanto como los que la han traducido, porque es un canto en inglés, que dicho de paso en inglés sí honra al Señor.
En inglés no hay deshonra. En inglés dice las palabras correctas. El problema fue la traducción al español. Y es un canto muy conocido que a lo mejor hasta usted ha cantado. Pero hay que poner atención a las palabras. No es que me salga del tema, ahorita vuelvo después. Pero ese tema es un tema que hoy se canta mucho y que le llaman o que le cantan luz en tinieblas. Porque en primer lugar la Biblia nunca menciona que luz en tinieblas. Hay que tener cuidado con lo antibíblico. Luz sobre las tinieblas es lo bíblico. Luz por encima de las tinieblas es lo bíblico. Pero luz en tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? ¿En qué puede honrar esa palabra en ese canto a Dios? En nada. Así eres tú, Señor, luz en tinieblas. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser? Y yo he hablado con personajes importantes de las iglesias, o de la incluso de la iglesia donde me congrego. He hablado con los personajes indicados, los músicos, el que para muchos es el pastor, que para mí no, porque la Biblia tiene transiciones, y para que pueda haber un pastor en una iglesia y para que pueda haber otro pastor, primero tiene que haber una transición. Primero tiene que terminar uno para que comience el otro. Y me refiero al hijo del pastor. Para mí es el hijo del pastor. Un ministro de Dios, sí. Un predicador de Dios, sí. Pero que Dios no ha reconocido como pastor, porque eso es antibíblico. Yo hablé una vez con él acerca de este tema y le dije, oye, ¿no te has puesto a pensar, brother, acerca de este tema que están cantando los grupos aquí en la iglesia y los grupos que vienen de fuera también? Dije, mira, en esta palabra dice, así eres tú, Señor, luz en tinieblas. O sea, es como estar diciendo que la luz está opaca, que la luz está por debajo de las tinieblas. O sea, por eso hay que mirar qué es antibíblico y qué es bíblico. Luz en tinieblas no es bíblico. Luz, nosotros somos, dice la Biblia, vosotros sois luz en las tinieblas. Luz sobre las tinieblas. Que alumbre vuestra luz sobre las tinieblas. Eso es lo bíblico. ¿Qué le costaba a quien tradujo ese canto en tomarse el tiempo y agregar una o dos letras más? ¿Qué le costaba? Lo que me muestra es falta de sabiduría, falta de revelación y falta de discernimiento. No sé quién lo haya hecho, pero espero un día pueda escuchar este mensaje y analice la letra que le puso a ese canto. Mejor la hubiera traducido como dice el canto original en inglés. Creo que dice algo así como Lights in the Darkness, algo así. Luz sobre la oscuridad o algo así. Inde es la diferencia. Luz en las tinieblas debería ser la traducción del canto en español. O luz sobre las tinieblas. Esa debería ser la traducción del canto. Porque una palabra, mis hermanos, mis amigos, que quede fuera de orden y que forme parte de lo antibíblico, es lo que hace la diferencia de honrar o deshonrar al Señor. Usted analícelo, busque ese canto, búsquelo y analice las palabras. Y se va a dar cuenta que hay que poner atención. Es bueno poner atención. Y no es que uno sea, como muchos pueden decir, no, es que el hermano es demasiado legalista o demasiado religioso. No. Simplemente lo antibíblico Dios no lo acepta. Lo antibíblico Dios no lo aprueba. Y si yo soy un hijo de Dios,
Tengo que tener cuidado con lo antibíblico. Si usted es hijo o hija de Dios, tiene que tener cuidado con lo antibíblico. Ojalá que usted no esté cantando ese canto. Amén. Y si lo ha hecho, bueno, pues analícelo. Búsquelo en YouTube, analícelo y vea. Y cuando se dé cuenta, pues deje de darle like, deje de cantarlo y órele a Dios. Y si usted tiene la posibilidad de hablar con la persona que lo canta o que lo tradujo, pues hágaselo saber. Amén. Y bueno, por eso vea, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Era una verdad, sí. Pero esa verdad que se convirtió en un problema. Creó la separación, la división de esos dos hombres. Y por causa de eso, Saúl persiguió a David toda su vida. Vuelvo y repito, no era lo suficiente sabio ni maduro Saúl para poder enfrentar eso y poderlo superar. Pero fue provocado por las palabras de las mujeres. Amén. Y vean, la reacción de algunos al ser adulados. Y voy a entrar con otros personajes. Espero que usted esté aprendiendo y esté entendiendo. La reacción de algunos al ser adulados. Pablo y Bernabé, dos apóstoles de Jesucristo, misioneros, mensajeros de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, después de su partida, de la partida del Señor. Dice, Pablo y Bernabé tuvieron que oponerse a los de Listra, cuando por voluntad del Señor, un hombre que era cojo desde su nacimiento fue sanado poderosamente, como una señal del respaldo divino a sus ministerios. Recordemos que Pablo y Bernabé se encontraban en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia, en los comienzos de la iglesia primitiva en Jerusalén, en la iglesia que donde comenzaron por primera vez a llamarles cristianos a los cristianos, la iglesia de, ¿cómo se llamaba? A ver si recuerdo. Antioquía. En Antioquía, en Israel, se encontraban Pablo y Bernabé siendo discipulados por el Señor y por los ancianos de la iglesia. Pablo conocía de eso. Aunque fue preparado por el Espíritu en su vida personal, sin embargo, él sabía que también debía de cumplir con el orden terrenal bíblico. Si cuando estaba en el mundo, o cuando estaba como con la ley y los profetas, se sentó con Gamaliel para ser instruido, para ser discipulado por un tiempo, pues cómo no lo iba a hacer también en la iglesia en Jerusalén, en Antioquía, bajo la autoridad de los ancianos de la iglesia. ¿Cómo no lo iba a hacer? Y eso fue lo que hizo Pablo y Bernabé. Aunque ya Pablo predicaba en las calles, ya hablaba del testimonio de Cristo y del testimonio de él, y Dios hacía grandes cosas con ellos dos. Sin embargo, ellos sabían que tenían que esperar el tiempo razonable, el tiempo del Espíritu Santo, para que ellos pudieran ser delegados ministerialmente. Y tuvieron que pasar alrededor de 14 años, mis hermanos. Pablo evangelizando en las calles, Pablo visitando sinagogas, Pablo corriendo de acá para allá, pero sin ser delegado todavía por la iglesia como un ministerio. Solamente entregando las buenas nuevas, cumpliendo con la gran comisión, tanto él como su hermano y compañero Bernabé, pero sin una autoridad ministerial delegada terrenalmente.
¿Tenía la autoridad de Dios? Sí. ¿Tenía la presencia de Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo? Sí. ¿Dios lo ayudaba? Sí. Desde que se convirtió, Dios lo empezó a ayudar, sí. Pero Pablo tuvo que cumplir con el orden terrenal bíblico. Como allá a los 14 años, estando Pablo y Bernabé en la iglesia junto con otros profetas y maestros, porque la escritura ahí dice en Hechos capítulo 14 por ahí, que estaban en ese día o en ese tiempo en la iglesia profetas y maestros, entre los cuales se encontraban Pablo y Bernabé, que dicho de paso sabemos que también eran apóstoles, pero ahí los menciona la Biblia también como profetas y como maestros, porque había ciertos personajes como Pablo en este caso que tenían, si es posible, los 4 ministerios, los 5 ministerios, perdón. Era apóstol de los gentiles, profeta porque ahí lo dijo, ahí lo dice, había profetas y maestros, entre los cuales estaban Saulo y Bernabé, maestro a los gentiles, evangelista porque evangelizó casi todo Asia Menor, pastor porque pastoreaba a Timoteo y a Tito. Entonces Pablo tenía los 5 ministerios y están comprobados en la palabra. Entonces, aunque Pablo era quien era delante de Dios y reconocido también por los otros apóstoles, sin embargo tuvo que pasar por el proceso que debe de pasar todo ministro del Señor Jesucristo. Y dicho de paso, pues el Señor acortó el tiempo. A Pablo le dio como 14 años para ser delegado como apóstol, para levantar iglesias. A los discípulos solamente les dio 3 años y medio, pero ya no lo acortó más. Ahí se quedó el estándar, 3 años y medio, que es el que todo líder hoy, todo ministro que quiera un ministerio espiritual debe respetar y tener paciencia como Pablo, sin dejar de hablar, sin dejar de visitar parques, en estos casos, en este tiempo, sin dejar de ir a los parques, sin dejar de ir a tocar puertas, sin dejar de ir a dar testimonio, pero esperar el tiempo preciso del Espíritu Santo para poder ser delegado en la iglesia para un ministerio. Pablo, 14 años. Amén. Ahora, estando ahí en la iglesia, dice, estaban Saulo y Bernabé junto con otros profetas y maestros, cuando el Espíritu Santo, dice, estando ellos en ayuno y oración, dijo el Espíritu Santo a los ancianos de la iglesia, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Hasta ahí llegó su legado, su delegado ministerial de parte de Dios. Amén. O sea, Pablo y Bernabé tuvieron que cumplir. Tuvieron que cumplir con el orden ministerial bíblico terrenal. No es suficiente con lo que Dios te da en el Espíritu. Necesitas también cumplir los reglamentos, las reglas del ministerio terrenal dentro de la iglesia, pero de la manera correcta. Por eso los pastores deben de alinearse a la voluntad de Dios, al tiempo perfecto de Dios, para delegar ministerios. Tienen que saber que los ministerios son espirituales y son para los espirituales. No debe de haber ninguno que no sea espiritual en un ministerio de la iglesia del Señor, porque eso deshonra al Espíritu Santo. Eso
no glorifica al Espíritu Santo. Más bien le molesta al Espíritu Santo. Porque Dios mira a quienes tal cosa hacen como gente inmadura, falta de sabiduría, gente rebelde, gente desobediente, gente falto de cordura y gente falto de temor delante de Él y de su palabra. Yo les dije, estos temas no te van a hacer saltar, no te van a hacer danzar, no te van a hacer que te regocijes, pero te pueden provocar tu salvación o tu crecimiento espiritual. Amén. Vean, Pablo y Bernabé tuvieron que oponerse a los de Listra cuando por voluntad del Señor un hombre que era cojo desde su nacimiento fue sanado poderosamente como una señal del respaldo divino a sus ministerios. Ya habían sido delegados, oraron por ellos, impusieron las manos sobre de ellos, los ungieron y los enviaron, dando un ejemplo para todos los pastores de estos tiempos, que no pueden empezar a pastorear sin ser ungidos, sin ser delegados, sin que una autoridad ministerial imponga las manos sobre de ellos. Hoy día muchas de las veces lo que hacen, van y toman, dicen tengo $400, el dinero no es problema para mí, dicen, tengo para pagar mi instituto, tengo para pagar mis 4 meses, van y toman un curso de 4 meses o de 2 meses o de 6 meses, no sé cuánto sea, y les dan una licencia, pagan el derecho de la licencia y les dan su licencia y les dicen ya ustedes son pastores, ya pasaron, ya pasaron la enseñanza del instituto, ya ustedes están listos para ser pastores, y incluso hasta les ofrecen la misma organización, que dicho de paso muchas de las veces, vea, los del nombre de Jesús van a instituciones de otras doctrinas simplemente porque la desesperación, el impulso de querer ser lo que Dios no te ha llamado a hacer o lo que no los ha llamado a hacer, andan desesperados, quieren ser pastores, no sé si por los fines correctos, pero quieren ser pastores y dicen, allá cobran $400, yo los tengo, ahí voy, pum, hacen su curso y regresan siendo ya pastores. Cuando el apóstol Pablo tuvo que estar 14 años esperando su tiempo a ser delegado ministerialmente por la iglesia, por los ancianos de la iglesia, a que oraran por él y por Bernabé, pero Bernabé no sé cuánto tiempo tardó, a lo mejor lo mismo, no lo he estudiado. Pero en este caso de Pablo, tuvo que esperar todo ese tiempo para que pudieran imponer las manos sobre de él los ancianos de la iglesia y pudieran delegarlo para que tuviera la autoridad ministerial. Imagínense, ¿qué diría el apóstol Pablo si estuviera vivo? A esos que en 4 meses ya los delegan como pastores o como ministros de cualquier ministerio espiritual, por pequeño o grande que sea, hasta para atender las mesas para las viudas, un ministerio que hoy también están ignorando. Dios demanda que sean llenos del Espíritu Santo, tan solo para eso. Imagínense hoy en los grupos celulares en las iglesias, en los grupos de alabanza en las iglesias, los diáconos, los obispos, cualquier ministerio por pequeño o grande que sea, y no estar llenos del Espíritu Santo. Muchas de las veces ser sensuales que no tienen el Espíritu y que lo que provocan en los hogares son la división de ese matrimonio, de ese hogar, como ya les expliqué en otra ocasión.
¿Qué pensará el Señor? ¿Cómo estará el Señor de ver tal situación o de estar viendo esas situaciones constantemente en los hogares? Vea, Pablo y Bernabé tuvieron que esperar el tiempo adecuado, el indicado por el Espíritu a los ancianos de la iglesia. Como 14 años. No 2 meses. No 6 meses. No 1 año. No 2 años. Pero bueno, Dios bajó o acortó el tiempo con los otros apóstoles a 3 años y medio. Y es lo que se puede tomar ahora. Ahora, sin embargo, Dios puede llevar a alguien a superar el tiempo de Pablo por alguna razón. Lo quiere preparar más, lo quiere capacitar más, lo quiere llevar a un mayor nivel porque el ministerio que tiene preparado para él es mucho más grande. Probablemente. Dios lo puede hacer, sí. Pero hay un estándar para la mayoría. Amén. Y si ese estándar no se respeta, si esa escuela no se respeta, ¿cómo estará Dios? Hágase la pregunta, dirigente, hágase la pregunta, pastor, hágase la pregunta, ministro, ¿cómo estará Dios? Ahora, vea, pero la adulación es el tema. Entonces, Hechos capítulo 14, versículo 11 al 15, ya con esto termino. Entonces la gente que miró lo que Pablo había hecho, levantó la voz diciendo en lengua icónica, la lengua de ellos: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Los empezaron a adular. Los empezaron de alguna manera a tratar como si fueran dioses. Porque vea lo que hicieron después. Dice: entonces la gente miró lo que Pablo había hecho, levantó la voz diciendo en lengua icónica: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era quien llevaba el mensaje de la palabra. Pareciera que hasta ahí no había tanto problema todavía. Pero ya Pablo y Bernabé empezaban a entender que los estaban tratando de adular. Y no tardaron en reaccionar, vea. Porque en el verso 13 dice: y el sacerdote de Júpiter, que tenía su templo frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas, y juntamente con la muchedumbre, o sea, con la gente, querían ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé. Los estaban adulando. Los estaban tratando como a dioses. En otras ocasiones dice como a ángeles en algunas otras Biblias. Amén. Pero ambas cosas, tanto a sus dioses como a ángeles del Señor, está también prohibido el honrarles. Pero en este caso ellos eran hombres y estaban siendo adulados, y ellos comprendieron y rápido reaccionaron. No se quedaron con esa adulación, como muchos hoy día ya no tienen cuidado y se dejan adular. Amén. Vea. Y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, se molestaron y se lanzaron entre la multitud, molestos, levantando la voz o dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres como ustedes, que enseñamos que de estas vanidades se conviertan al Dios que está vivo, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Rápido reaccionaron y no aceptaron tal adulación, porque es peligroso. Es peligroso.
los peligros de la adulación. Y vea, para cerrar con broche de oro, la adulación de algunas mujeres necias. Hermanas, perdónenme, pero no es para todas. Ya lo dijo el Señor, Proverbios capítulo 14, versículo 1. Lo escribió también uno de los hombres más sabios que pisó el planeta Tierra, el rey Salomón. O sea, Salomón, Pablo, Juan, Pedro y Jesús, sobre todo Jesús, los más sabios que pisaron el planeta. Claro, los otros apóstoles también tenían sabiduría, también eran inteligentes, pero los más reconocidos bíblicamente, Salomón, Pablo, Juan, Pedro y sobre todo el apóstol de apóstoles, el Señor Jesucristo, la sabiduría total. Pero vea, Proverbios capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. La adulación de algunas mujeres necias, como las que adularon a David, como también, vea, y esto está pasando hoy día, hermanas, esto está pasando hoy día, amigas, y espero que el Señor, a quien esté cometiendo este pecado o esta falta, el Señor le hable en esta noche, para la gloria de Dios. Yo deseo de todo corazón que el amor de Dios toque tu vida, toque tu corazón con esta palabra, que el Espíritu Santo toque lo más profundo de tu ser y que te haga entender y reconocer si has estado cometiendo esta falta para que te corrijas. Tiene que haber un arrepentimiento delante de Dios, y no solamente un arrepentimiento, un cambio, porque la Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, es el deseo de Javier Gustavo para quienes se sientan identificadas con esta palabra. Vean, la adulación de algunas mujeres necias. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Habla del hogar. No se está refiriendo nada más a las 4 paredes o a las 8 paredes o 12 paredes, lo que tengas, los cuartos que tengas en tu casa. Se está refiriendo a tu hogar, a tus hijos, a tu esposo, tu casa, tu familia, tu hogar. No se está refiriendo a esas paredes con el techo. No, también debes de tener tu casa limpia, sí, arreglada, sí. Pero se está refiriendo o está tipificando a lo que respira, a lo que tiene vida. Si tienes hijos, a tus hijos, y si tienes marido, a tu esposo. Vean, la sabia edifica su casa, mas la necia por sus manos la destruye. Y en ocasiones las mujeres, las mejores palabras, las más alentadoras, las más motivadoras de las mujeres casadas son para el pastor de la iglesia local donde se congregan, o para algún extraño antes que para sus propios maridos. Hay muchas mujeres que no han entendido la espiritualidad, o que no han aprendido a comportarse como espirituales, verdaderas mujeres espirituales de Dios. Porque dicen: ese viejo panzón no quiere nada con Dios, ese chaparro no quiere nada con Dios. O algunas hasta peor: es hijo del diablo, y yo mejor me voy a la iglesia con mis hermanos para no estar aquí
pasando corajes con este hijo del diablo que nomás se la pasa tomando con sus amigos, que nomás se la pasa mirando el fútbol, pero llegan a la iglesia y adulan al pastor, adulan a los líderes, o a veces hasta al compañero de trabajo, al vecino. Tienen palabras aduladoras, palabras alentadoras, palabras motivadoras para el pastor de la iglesia local o para algún líder espiritual o hasta para algún extraño antes que para sus propios esposos o maridos a quien Dios les ha puesto en su vida o quien ustedes escogieron fuera de la voluntad de Dios, pero que hoy día no les queda otra más que aceptar su error, superarlo sabiamente, maduramente y luchar, guerrear, pelear espiritualmente por la salvación de ese viejo panzón, como usted le dice, de ese borracho, como usted le llama, de ese hijo del diablo, como usted le dice, que dicho de paso, usted misma lo está condenando. Amén. Y perdóneme, esto es lo más fuerte, yo sabía. Pero es así. Ahora, esto no quiere decir que usted y usted y usted y usted que me está viendo y que me está escuchando se ponga el saco o que tome esa palabra. No, porque usted probablemente ni la necesita. Pero probablemente usted conozca a alguien a quien Dios le está hablando en este momento. Y no solamente eso, que va a haber muchas mujeres que pueden llegar a escuchar este mensaje y se van a identificar. Mujeres que están dentro de la iglesia y mujeres que no están dentro de la iglesia. Pero el deseo del ruiseñor, pero primeramente de Cristo, es que sean lo suficiente humildes, lo suficiente sabias y maduras para aceptar la palabra, recibirla con fe y ponerla en práctica. A quien debes de motivar, a quien debes de dar tus mejores palabras, tus mejores motivaciones, que dicho de paso puede ser hasta profético, que le digas a tu esposo, en lugar de decirle viejo panzón, borracho, hijo del diablo, que mejor le digas, ya te veo con una Biblia en la mano, ya te miro glorificando al Señor Jesucristo, ya te veo saliendo de las aguas bautismales en el nombre de Jesús, ya te veo predicando el evangelio, ya te miro siendo testimonio del poder de Dios. Esas son las palabras, mujer, que debes de tener para tu esposo y no para el pastor, no para algún líder espiritual, no para el extraño, dice el Señor, para tu cónyuge, para tu esposo, porque si no es cabeza hoy día, claro, él tiene responsabilidad, tiene culpa, pero también tú eres responsable, mujer, por las palabras que estás soltando sobre su vida. Tienes que saber que la Biblia dice que en tu lengua está la vida y está la muerte. Hay poder en la lengua, hay poder en las palabras. Tanto ejercen un poder en lo espiritual positivo como en lo espiritual negativo. Dios está atento y los ángeles de Dios atentos a tus palabras, mujer, a tus palabras, hombre, que sean positivas, que sean sazonadas con sal, que sean palabras de bien y no de mal, que sean palabras que el Señor las pueda usar de una manera poderosa para transformar la vida de ese borracho, para transformar la vida de ese viejo panzón, como tú le llamas. Deja de adular al pastor, porque le estás haciendo un mal. Ahí lo dice el Señor en Proverbios.
No es cosa del ruiseñor. Es el Señor Jesucristo que está hablando. El Espíritu Santo. El poder de Dios. El hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. Lo dice el Señor. La boca aduladora hace resbalar. Lejos de hacer un bien, haces un mal. Mujer, hombre, tú que adulas a tu pastor, que cada semana te la pasas adulándolo, le estás haciendo un mal. Y ese hombre tampoco es lo suficiente sabio y entendido para darse cuenta. Por eso la adulación es de dos: del que adula y del que se deja adular. Amén. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. La honra y la gloria siempre para Cristo. Si algunas veces a mí alguien me adula, en mi mente yo ya estoy: no, Señor, la gloria es para ti, la alabanza es para ti, la adoración es para ti, yo solo soy un siervo inútil. Y si tengo la oportunidad de decírselo en su cara, se lo digo con todo respeto: mi hermano, mi hermana, qué bien que usted piense de esa manera, pero créanme, yo no pretendo gloria de los hombres, ni robarle la gloria, mucho menos al Señor. Dele gracias a Él por lo que yo soy. Dele gracias a Él por lo que aprende de mis mensajes. Pero la gloria es para Él. Solo para Él. Y cuando un predicador, un aplauso para el pastor Julano, un aplauso cada ratito. Cada ratito un aplauso para el pastor Julano. Y gloria a Dios, un saludo para el pastor, porque cosas grandes. Mire la iglesiota que ha levantado. Mire cómo va por todos los países viajando y predicando el evangelio. Y gloria a Dios por el hermano. Y todos siempre adulando al pastor. No saben el mal que le están haciendo. No es necesario. Si lo quiere honrar, hónrelo de otras maneras. Ya sabemos que honor a quien honor merece, pero a veces no tenemos ni que abrir la boca para honrar a alguien. ¿Cómo Dios nos pide que lo honremos? ¿Cómo Dios nos dijo en la Biblia que lo podemos honrar a Él? Honra al Señor tu Dios con tus bienes, con tus primicias. Puede hacer usted mucho mejor al pastor, en lugar de estarlo adulando, en lugar de estarlo exalzando, en lugar de estarlo inflando. Mejor agarre un sobre y póngale una ofrenda sin que se dé cuenta nadie y póngala en el buzón. Así usted lo va a estar honrando y le va a estar mostrando un respeto, un agradecimiento, pero no tiene que estárselo diciendo constantemente, mayormente si ese pastor no es entendido, no es sabio y no tiene el discernimiento, la revelación de Dios para poder rechazar eso, para poder no quedarse con eso. Porque por eso hay muchos inflados. Por la adulación, a diferencia de la honra, la adulación, como les dije al principio, tiene una extraña motivación oculta, egoísta, porque quien adula pretende obtener la aprobación o la preferencia de algo. O sea, se mueven sentimientos oscuros, se mueve una alabanza exagerada e interesada, y se mueve la mentira y la hipocresía. Amén. Espero y este mensaje les pueda ayudar. A mí me ha ayudado. Como les dije la semana pasada, yo pensaba mandarles el versículo que yo había visto. Pero qué mejor este tema. Ahí tiene usted los versículos, se los hablé, se los dije, búsquenlos para que usted lo compruebe. Cómo Dios prohíbe la adulación, cómo Dios reprueba la adulación, y aprenda a diferenciar entre lo que es honra y lo que es adulación. Alabanza exagerada. No puede ser posible que todo el tiempo que te encuentras a una persona siempre le digas gloria al Señor, aleluya,
Qué grande es usted, mi hermano. El Señor lo usa tremendamente. No. ¿Cómo está mi hermano pastor? Dios lo bendiga. Espero que esté bien. Vámonos. ¿Cómo está mi hermano pastor? Dios me lo bendiga. Qué bueno verlo con salud. Vámonos. Nada más. Amén. Pero imagínense, arriba en el púlpito, utilizando el micrófono, 5 minutos para elogiar o adular al pastor de una iglesia o a los líderes de una iglesia. Todo eso lo reprueba Dios. Todo eso Dios lo prohíbe. Ahí está en Proverbios. Hay peligro en la adulación. Los peligros de la adulación. La adulación de las mujeres ocasionó que Saúl persiguiera toda su vida a David. Dígame usted si no es peligroso. Le querían hacer culto o sacrificios al apóstol Pablo y a Bernabé. Dígame usted si no es peligroso. Si ellos no hubieran sido los apóstoles que llegaron a ser, hubieran sido como los pastores de hoy día, probablemente hasta se habían dejado ahí, que les hicieran culto, que les hicieran... Es peligrosa la adulación. Es peligrosa. Amén. Bueno, espero y este mensaje pueda edificar tu vida, si no es que ya la edificó, pueda traerte una luz y una esperanza, una bendición de parte de Dios, una transformación del poder del Espíritu Santo a tu vida y dejar de adular si es que lo has estado haciendo. Hoy que la palabra de Dios te ha hablado de los peligros, pero sobre todo que Dios lo prohíbe, espero de todo corazón que la recibas y que la pongas en práctica para la gloria de Dios. Nada más para la gloria de Dios. Solamente. Y vuelvo y repito. Si Dios te edifica con mis predicaciones, dale gracias. Dale gracias a Él. Dale la honra y la gloria a Cristo por este siervo. Pero nada más. Yo solo soy un siervo inútil, que cumplo con la gran comisión de hablar del testimonio de Cristo, de las buenas nuevas. Nada más. Amén. Bueno, ese fue el mensaje de este día, mis hermanos, mis amigos, los peligros de la adulación. Esté pendiente para este próximo lunes. Vamos a comenzar una nueva serie. No sé todavía. Estoy pensando en si irme al Nuevo Testamento o tomar una serie todavía del Antiguo Testamento. Por ahí estábamos pensando, pues con parte de mi equipo de trabajo, me estaban proponiendo una serie de los 7 pecados que Dios reprueba, o que Dios rechaza, o que Dios aborrece. Y yo estaba pensando en probablemente hacer algo aún todavía más mejor. Ellos me estaban proponiendo utilizar esa serie para lo que son los consejitos que Javier Gustavo, también el Ruiseñor, está publicando por redes sociales, los consejitos de Dios. Había pensado, sí, probablemente consejitos de Dios, los 7 pecados que Dios aborrece, pero creo que también podría hacerlo los 7 pecados que Dios aborrece, pero como una serie de un mensaje para los temas del lunes. En otras palabras, una serie de 7 temas, una serie de 7 mensajes que hablen precisamente de los 7 pecados que Dios aborrece, y tomar cada uno de esos pecados para un programa o para una emisión, para una prédica. El pecado del orgullo,
los pies presurosos para ir al mal, la lengua mentirosa que habla mentira o que engaña a su prójimo. O sea, una de cada una de ellos, tomarme el tiempo suficiente y buscar en la Biblia referencias, escrituras que vayan acorde para hacer una serie. Pero bueno, solo les adelanto, pero lo voy a dejar en las manos de Dios en mi oración, a ver qué el Señor me contesta. O una cosa o la otra, o las dos cosas al mismo tiempo. Se puede hacer igual. Pero sí estuve pensando precisamente hoy. Pues no quiero dejarme llevar nada más por mi pensamiento, que si vino de Dios, Él me lo va a confirmar. O también si a alguna de las personas que están ahí les parece bien esa serie, también igual lo podemos recibir como una sugerencia y también pudiera ser como una confirmación de Dios para una serie que hable de los 7 pecados que Dios aborrece. Podría estar interesante. Y bueno, pues ahora sí quiero aprovechar, mis hermanos, mis amigos, para darles las gracias a Dios primero, pero también a ustedes por su tiempo, por haber estado ahí desde el principio hasta el fin. Como siempre, mi hermana Alondra Costa, pues gracias, mi hermana, a Dios doy primero y también a usted por estar ahí presente una semana más. También a Daira González, que nos visita creo que por primera vez, creo que se conecta por primera vez, si no me equivoco. Gracias por haber estado ahí, a Dios primero y también a usted por su tiempo, que es valioso, yo así lo considero. Esperando que nos acompañe cada semana, tenemos 2 mensajes por semana, lunes y jueves. Lunes de serie y jueves de bendición. Entonces, pues también tenemos por acá a Regino Corona Contreras. Gracias por estar ahí. No sé si también sea primera vez o segunda vez. Mi hermano, mi amigo, gracias a Dios y a usted también por su tiempo. Espero poder haber bendecido su vida con una palabra de Dios, Biblia, y también contar con su asistencia, que nos siga acompañando también cada semana. Por ahí también sé que no los puedo ver ahorita, pero un saludo y una bendición, y si estuvo presente también nuestra hermana amiga Monique Sandoval también, que sé que constantemente está conectada, aunque yo no puedo ver por alguna razón, pero saludos y bendiciones. También para el señor Carlos Medina, también que constantemente está conectado y escuchando este programa, esta emisión. Saludos y bendiciones, mi brother, también para usted, si es que estuvo presente, y si no, donde quiera que se encuentre, que el Señor Jesucristo lo bendiga grandemente. Luis de Arcos también, que luego se conecta y no lo puedo ver, mi amigo, mi brother, compañero de trabajo de hace unos años, casi mi jefe. Gracias también porque nos acompaña seguido, brother. Saludos y bendiciones para ti, para tu esposa, para tu familia, en el nombre de Jesús, y que pronto crezca. Y bueno, pues también para mi hermana Ana Laura García, que también por ahí la miré que de repente se asomó, mi hermana en carne y en sangre, que se encuentra sintonizándonos o mirándonos desde México. Gracias, hija, por estar ahí acompañando y de alguna manera apoyando a tu hermano. Mi hermano Antonio también desde Texas, que también seguido él y su mujer también seguido nos acompañan desde el estado de Texas. Saludos y bendiciones para ustedes también, si que estuvieron o donde quiera que se encuentren. Y bueno, Alex Carcova, brother, también saludos para ti. Mi hermano Martín Márquez, mi hermana Carmen Armenta, para todas, mi hermano también Albáñez, también Tomás Albáñez, también que seguido se conecta. Gracias, brother, porque nos apoyas también a este ministerio. Gracias a Dios por todos ustedes y a su tiempo también, que es valioso, y a todos los que estén ahí y que yo no puedo ver, sin excepción alguna. Saludos y bendiciones en el nombre de Jesús. Y bueno, ahora sí me despido. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo,
el Señor del Evangelio. Esperando que pasen una feliz noche en compañía del Espíritu Santo y de sus seres queridos. En el nombre de Jesús. Ahora sí que hubo saludos para todos. Qué bueno, hermano Gustavo, que te hayas tomado el tiempo de mandarle saludos a todos aquellos que han estado presentes en este tipo de misiones, en este tipo de transmisiones de los miércoles. Ahora sí que fue un gran tema, los peligros de la adulación. Esperemos que les haya quedado claro. Si no, con toda la confianza saben que pueden dejarnos un comentario, su duda, a lo mejor si gustan debatir de manera respetuosa, de manera con mente abierta. Ahora sí que nunca está de más el que uno se pueda equivocar y nunca está de más el que uno pueda corregir también. Entonces saben que los comentarios están abiertos para todo tipo de comentarios, siempre y cuando sean comentarios de respeto, comentarios sobre el mismo tema, comentarios que vayan sobre la línea que estamos hablando. Y recuerden que pues sobre todo pues que tenga que ver pues, con la doctrina cristiana, para que nosotros podamos darles una respuesta basada en este tipo de doctrina y sobre todo pues en la Biblia en la que nos estamos basando, que es la Biblia cristiana, ¿vale? Sin más por agregar, muchísimos saludos a todas las personas que han estado ahí viéndonos, escuchándonos, compartiendo este mensajito, esta reflexión, este gran conocimiento que el hermano Gustavo nos brinda por voluntad propia y por voluntad siempre de Dios, que es el instrumento por el cual el hermano Gustavo nos comparte este tipo de conocimiento y mensajes y reflexiones. Sin más por agregar, nos vemos en un siguiente capítulo y bueno, hasta la próxima. Bendiciones.